todavía quedan por delante. Hablaba de la importancia de ser autocríticos y cuáles son esos retos que quedan para seguir mejorando en ese tema de la atención a la parturienta, a la Sí, familia, ¿no? Temas bueno, tan importantes como la familia. eso es tan importante que nosotros y nosotras comprendamos que el hecho de la gestación debe ser deseada, feliz y segura, pero que además ese no es un hecho solo de nosotras las mujeres. No solo somos unos úteros recipientes, sino que eso es un proceso social y ese proceso social debe tener el concurso del padre, de Sí. la familia, si hay un hermanito o una hermanita, ese elemento familiar colectivo consolida también las condiciones de seguridad de nuestra gestante. Ahorita, como te decía, hace 2 días terminó un congreso, un encuentro nacional de promotoras comunales de parto humanizado y por supuesto la violencia obstétrica es uno de los grandes desafíos y uno de los grandes retos que tenemos a superar. No solo es la reducción del intervencionismo médico, la reducción del índice de cesárea, sino que el trato sea más amable, más amoroso, más respetuoso, que la que está ahí es una ciudadana sujeta de derecho, ni siquiera es una paciente, es una mujer preñada, es una mujer embarazada, es una mujer gestante y que debe ser tratada como tal. Esos son los grandes Claro, desafíos con y por eso respeto y los está en un momento movimientos importante de sociales su y vida. por eso esos movimientos sociales son tan importantes porque son hombres y mujeres que asumen banderas de lucha y trabajan en esas banderas de lucha a lo largo de su vida, inclusive sin ninguna militancia partidista, pero sí con la certeza que solo la profundización de la transformación social de Venezuela nos permitirá a los movimientos sociales persistir en esos sueños, persistir en esas luchas y sobre todo dar cuenta de esas luchas. Nosotros hemos reducido, por ejemplo, el índice de cesárea. Hasta hace 4 años el índice de cesárea estaba en el 52%, es decir, de cada 100 nacidos y nacidas, el 52% eran hijos o hijas de una cesárea. Hoy está en 24%. La Organización Mundial de la Salud habla del 13%. Sin embargo, yo quería hablar más de futuro Claro, que de entre estas volvamos a cosas, pero futuro son temas que a no, ti y y que a el mí nos tiempo interesan. se va volando, pero Sí, tenemos, bueno, muchos pero temas son todavía cosas por que a conversar. ti y a mí nos interesan, no solo en tu caso, a nosotras como mujeres, sino en el caso tuyo como comunicadora, en el caso Claro. mío como médica y por supuesto como militante del movimiento de mujeres. Así es, bueno, pero retomamos con el movimiento futuro. Estábamos hablando de los trabajos de las comunidades, de los movimientos, para buscar soluciones también a los problemas, que ese es un punto de avance, ¿no? Sí, Muchas veces hablamos estamos de desde la queja, de la crítica, pero que obviamente es importante, ¿no? Colocar la denuncia, pero ¿cómo lo solucionamos? ¿Cuál es ese mecanismo? ese ejercicio del 21 de abril fue precisamente determinante en elevar de la denuncia a la propuesta. Y esa propuesta fue consultada, consolidada desde esas 60.000 asambleas que se llevaron a cabo en todos nuestros espacios comunitarios. Y allí no solo participó la militancia chavista, sino que además también los ciudadanos, las ciudadanas, las vecinos, las vecinas, desde posiciones políticas distintas. Te lo digo porque por mi casa uno de los proyectos era un parque y allí no solo participó o participamos quienes apostamos a la continuidad de nuestro presidente como candidato Nicolás Maduro, sino que otros sectores, porque el parque es el espacio colectivo donde hace vida no solo los niños y las niñas, los deportistas, las deportistas, gente que hace vida en ese parque inclusive para la recreación y también por supuesto porque se convierte ahí también en una feria de consumo de vegetales, etcétera, etcétera. Entonces ese espacio convocó a los más diversos pensamientos y de la vida cotidiana alrededor de él. Y así como eso, el tema, por ejemplo, tú estabas hablando sobre el tema de los servicios públicos, el tema del agua como una de las necesidades colectivas de resolver de manera corresponsable junto con el Estado en soluciones concretas. Antes estaban las mesas técnicas del agua, no sé si Cómo no, continúan sí, en continúa. funcionamiento. Y las mesas técnicas de telecomunicaciones para resolver el tema de las telecomunicaciones, Sí. pero es en ese espacio de los circuitos comunales donde convergen las comunas o consejos comunales que todavía no están constituidos como comunas y se plantearon como espacios para ir a votar, para encontrarnos, para decidir. Y esa decisión colectiva permite apostar a la propuesta de la solución. Y esos proyectos Sin ahora son desestimar, aprobados por ustedes. ya fue, no Y por entregan nosotros y nosotras, fue aprobado lo en un elevan al proceso Ejecutivo. eleccionario que, como tú viste, Sí, el sí. 21 de abril En participó consulta mucha y el gente. que fuera más Y votado. fue elevado, se inscribió, se cargó en el sistema
y el más votado ha recibido ya el financiamiento. Ahora viene una parte importante y allí el rol también del Movimiento Futuro, que es el tema de la Contraloría Social. En la medida que ejecuta el ciudadano, la ciudadana, la comunidad, también su ejecución es mucho más eficiente, clara y transparente, pero para ello es importantísima la participación de la Contraloría Social, de la propia ciudadanía y en el caso nuestro porque queremos acompañar ese proceso de constitución de esos Contralorías Sociales para el seguimiento de una ejecución eficiente de esos proyectos para las soluciones concretas. Diputada Asia Villegas, lamentablemente el tiempo se nos acabó, está corriendo. Hay una preguntita aquí rapidita de la audiencia, yo sé que me están sonando la campanita, pero rápido para darle paso también a ellos. Douglas Casar me pregunta a la diputada por qué en la Asamblea Nacional, luego de aprobar la reforma de ley contra la violencia, no salió en la Gaceta. También un castigo a mujeres que incurran en calumnia mediante simulación de hechos punibles, nos dice. Yo hablé con él. Ese caso lo conozco yo desde hace año y medio. Sí, nos ha escrito. Estaba en el programa de radio de Vladimir. ¿Cómo no? En el caso del ciudadano Douglas Casar, él tiene una denuncia también interpuesta y conversamos antes de yo llegar aquí al programa, hablé sobre la necesidad que él recibiera la llamada de nuestra consultora jurídica, la Comisión Permanente de Familia, Libertad de Religión y Culto, pero en su argumento, si hubiese un delito como es la simulación de un hecho punible, hay una instancia que es el Ministerio Público para elevar esa denuncia. Claro, de difamación. Nosotros y nosotras nos dimos como tarea importante en este periodo legislativo la segunda reforma parcial de la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, que por cierto te la dejo, junto con otras leyes que promovimos desde aquí, desde la Comisión Permanente de Familia y Libertad de Culto, para, bueno, por supuesto, para tu lectura, tu intervención y tu producción. Pero bueno, agradecida con estas leyes. El ciudadano Douglas Casar está, por supuesto, tiene mi teléfono, conversamos minutos antes y mi consultora jurídica, la consultora jurídica de la comisión, debe llamarlo para ponernos de acuerdo para su visita a la defensa pública. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nuestra extensión a otra edición de Argumentos donde podamos hablar en específico sobre estas leyes que también se debaten. Y seguir hablando del futuro, en esta importante que comisión es ese espacio donde nos encontramos todos y todas en esa sociedad de paz libre de violencia. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias también a nuestra audiencia. Ya regresamos con más argumentos y nuestro segundo invitado de